8:41 en el tiempo del centro. Bueno, pues ya pasó la consulta popular del domingo y siguen las consecuencias, digamos, o la discusión pública de la misma desde el lado de Morena, el partido en el gobierno. Pues se dice que se buscará llevar a juicio político a los consejeros electorales Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba. ¿Por qué esto? Se lo pregunto a Sergio Gutiérrez Luna, representante de Morena ante el INE. ¿Cómo está, Sergio? Buen día. Hola Pascal, buen día. Saludos al auditorio. Bueno, ¿cómo es que se toma esta decisión de ir en contra de estos dos consejeros y por qué nada más de ellos y no el resto de los consejeros? Mira, hay un asunto muy particular. Ellos, a nuestro juicio, hicieron una contracampaña para desinformar sobre el contenido de la pregunta. Como tú sabes, el origen del tema tiene que ver con la intención de enjuiciar a los expresidentes. Este asunto fue a la Suprema Corte cambió la redacción de la pregunta y usó una frase para referirse a actores políticos del pasado. Esa frase estaba en la pregunta. Sin embargo, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama salieron en redes institucionales, en medios, en entrevistas, a decir que la consulta no se refería a los expresidentes. Esto nos parece tendencioso, que es una opinión personal, con una clara intencionalidad política y que además violaba los principios de neutralidad y de imparcialidad. ¿Por qué? Porque claro que están inmersos en la pregunta los expresidentes, actores políticos del pasado, entre otros, o quien tú quieras que sean, pero también los expresidentes. Ellos no tenían por qué salir a aclarar ese tema, que la gente interpretara lo que quisiera, Oye, pero a pero ver, ellos no tienen ninguna facultad constitucional ni ajá. legal para interpretar la pregunta. Pero a ver, yo creo que quienes hicieron esa interpretación fueron los ministros porque la razón por la que cambiaron la pregunta es porque dijeron que para no violar los derechos humanos no se podría particularizar, Sergio. La pregunta dice actores políticos del pasado. Sí. Eso dice la pregunta que aprobó la Corte. En Ujú. actores políticos del pasado tú puedes enlistar a quien tú quieras, Pascal, pero también a los presidentes, expresidentes, que son Ujú. evidentemente actores políticos del pasado. Ujú. Si alguien sale a decir que los expresidentes no están, está haciendo una interpretación de la pregunta que además de errónea, es tendenciosa. Sí, digo, puede ser, pero también en la propaganda que se difundió sobre esto se particularizó en los presidentes, lo cual también era una interpretación tendenciosa. Pero no somos autoridad, o los que lo hicieron no son autoridad electoral. Ujú. Ellos son un árbitro, tienen una obligación constitucional de conducirse con imparcialidad y neutralidad. Ya. Esa es la parte que se nos olvida, y que ellos asumen su papel de opositor. Ellos no son la oposición, ellos son un árbitro y deben de comportarse de una manera. Si quieren ser oposición, está perfecto, solo hay que separarse del cargo, afiliarse a un partido y entonces sí, hacer campaña. Oye, ¿y esto lo detectaron ustedes nada más en ellos, no en el resto de los consejeros? Así es, Ujú. tenemos los twitters, las entrevistas, las difusión que han hecho en redes institucionales Ujú. de ellos dos. ¿Fue únicamente eso o hay otras razones para Mira, solicitar no, pues a ver, la yo creo que institución? alguna vez lo hemos platicado en el transcurso de este proceso electoral, hemos señalado varias cuestiones Ujú. que a nuestro juicio han venido siendo de alguna manera parcial. Y esto también tiene un poco que ver con la concepción que ellos tienen, de donde a juicio de ellos la democracia se debe a lo que ellos hacen, y no es así. La democracia se debe al pueblo. Incluso refería el consejero Murayama hace poco en un tuit que nosotros estábamos inconformes con el INE hasta cuando ganábamos. Pues, perdón, pero no ganamos por el INE, ganamos por los votos que recibimos de la ciudadanía. No tenemos que reverenciar a Lorenzo y a Ciro por un triunfo, ni agradecérselos a ellos de ninguna manera. Oye, ¿cuándo se presentaría esto? ¿En el inicio del periodo de sesiones? Pues mira, es algo que vamos a estar viendo en estos días. Nos Ujú. vamos a reunir los diputados de Morena. Como sabes, se acaba esta legislatura, viene otra, también estamos en ese trance. Ujú. Entonces, pues, lo vamos a estar viendo próximamente, ¿no? Recuérdanos, ¿es mayoría simple o mayoría calificada lo que se requiere para destituir a un consejero electoral? No, son dos terceras partes, es un tema de juicio político y vamos a estar analizando el tema. Bueno, ¿confían en poder tener los votos suficientes para ello? Pues yo creo que puede haber una percepción
de este tema que también, ojo, esta parte es muy importante, yo creo que también iremos hacia una reforma electoral donde pues podremos ver qué solución le damos a problemáticas que se han derivado de ciertos asuntos en el tema del INE. A ver, ojo, hay también una desinformación por parte de Lorenzo de que nosotros decimos que queremos desaparecer al INE. De ninguna manera. Bueno, lo dijo Mario Delgado, exterminarlo. Pero mira, lo que queremos es rescatar aquellos procesos o instituciones que sirven y han servido durante décadas y que hemos ido construyendo en la evolución de esta democracia, pero hay otras cosas que no funcionan. Sí. Una que me parece que no funciona es el excesivo protagonismo de algunos consejeros, parecen más candidatos que árbitros. Perdón, pero la gente va a un partido de fútbol a ver a los jugadores, a los equipos, no a los árbitros, y ellos han tomado la bandera de protagonista y eso nos parece inadmisible en una democracia. Sergio, por otro lado, el presidente pues ha manifestado su interés en que ocurra la consulta sobre revocación del mandato. Esta se tiene que convocar, pero digo, tú eres, aparte de experto en temas electorales, legislador electo, y te quiero preguntar si la falta de una ley reglamentaria obstaculiza la realización de la consulta sobre revocación de mandato. Mira, qué bueno que me tocas ese tema, porque tiene que ver también con el INE. Entiendo que Lorenzo Córdoba ha anunciado que pretenden a fin de este mes de agosto aprobar una reglamentación. Yo creo que tienen que esperarse a que esté la ley secundaria. ¿Por qué? Por el principio de reserva de ley. Tenemos la disposición constitucional que habla sobre el tema de la revocación de mandato, que yo la llamaría ratificación de mandato. Pero necesita el Congreso expedir esta ley. Nosotros tenemos la intención de lo más pronto posible tratar de emitir esta legislación secundaria. Yo creo que el INE debe tener la prudencia para no caer nuevamente en una reglamentación unilateral donde no se tome en cuenta o no se observe que el órgano facultado es el Poder Legislativo. Sí. Ellos hablan de respeto a los poderes, tienen que respetar al Poder Legislativo a que emita la ley secundaria. Oye, pero ¿te acuerdas que la Corte hace unos días con el tema de la marihuana pues dictó directrices porque el Congreso no había actuado a tiempo, y este es otro caso en el que el Congreso no ha actuado a tiempo? Sí, nada más que las consecuencias son diferentes, porque en el caso del uso lúdico de la marihuana atañe a personas en lo individual, y en este caso de la ratificación del mandato estamos hablando de un ejercicio político electoral que atañe forzosamente a 93 millones de ciudadanos, que son aproximadamente el padrón que existe en México que podría votar. Ya. Oye, ya por último, me queda un minuto, pero no quiero dejar de preguntarte, ¿estás propuesto para presidir la mesa directiva? Si se da la consulta de revocación del mandato y por alguna circunstancia, no sabemos qué va a pasar, pero es posible, la mayoría vota por retirarle el cargo al presidente, ¿habría un presidente Sergio Gutiérrez Luna en ese escenario? Sabes que no me pasa eso por la mente, la verdad es que estoy convencido, cierto, y bien cierto de que la ratificación del mandato va a ser un éxito. No veo yo un escenario donde la ciudadanía le retire la confianza al presidente. Entonces, bueno, yo tengo muy claro mi ruta en el Congreso. Sergio, siempre agradecido de que nos tomes la llamada. Gracias. Al contrario, Pascal, un abrazo. Saludos al auditorio. Gracias, Sergio Gutiérrez Luna, representante de Morena ante el INE. Nos vamos a un corte, 8:50 en el tiempo del centro. Quédese aquí, que viene mucho más en el programa. No le cambie. ¿Cómo para qué?